Buenas tardes, vamos a ver el tercer video de la ley de Coulomb y campos eléctricos. Este es el siguiente ejemplo. Como se muestra en la figura de abajo, dos bolitas idénticas, esta y esta, cada una, cada una, cada una de masa de 10 gramos, 0.010 gramos. Portan cargas idénticas y están suspendidas por hilos de igual longitud. O sea, las cargas son idénticas, Q1 y Q2. La posición que se muestra es la de equilibrio, encontrar la carga de cada bola. Vamos a ver. Esta es la figura y son dos bolitas que tienen cargas idénticas. Vamos a ponerle una y dos. Entonces quiere decir que la carga 1 es igual a la carga 2. Son cargas idénticas. El peso de la bolita va hacia abajo. Este es peso. Vamos a ponerle masa por gravedad es peso. El peso de la bolita va hacia abajo. Entonces la cuerda o el hilo jala la bolita hacia arriba, o pone una resistencia que va hacia arriba. Igualmente de este lado. Como son cargas iguales, se repelan. Entonces una jala para acá y la otra jala para acá. Entonces hacen un ángulo de 60 grados, como lo muestra en la figura. Y se alejan una de la otra 40 centímetros. Este es R. 40 centímetros. Entonces vamos a resolver el problema. Entonces ya analizamos la situación de las dos bolitas que tienen cargas idénticos. Tenemos la ley de Coulomb o la fuerza de Coulomb. Dice que la fórmula es Fe, la fuerza de pulsión de Coulomb es igual a la constante Q multiplicada por K1 o Q2 sobre la resistencia. Aquí hay una cosa, aquí con respecto a estas dos cargas, dice que Q1 es igual a Q2. Entonces podemos escribir que Fe es igual a K por Q al cuadrado, porque es la misma carga. Entonces podemos escribir estas dos Q como Q al cuadrado. Ahora vamos a desarrollar. Sabemos que vamos a convertir, sabemos que la masa de cada bolita es igual, aquí dice idénticas, cada una de masa 0.10 gramos. Cada bolita tiene una masa de 0.10 gramos. Estas vamos a convertirlas en kilogramos. Para convertirlo, sabemos que un kilogramo tiene 1000 gramos. Entonces, 0.10 gramos, ¿cuántos kilos equivale? El procedimiento es el siguiente. Vamos a multiplicar 0.10 por un kilo. Eso sería 0.10 gramos por un kilogramo. Un kilogramo, y eso lo vamos a dividir entre 1000. Entre 1000 gramos. Entonces sabemos que gramo con gramo se hace 1 y nos da lo siguiente. Nos da 1.0 por 10 a la menos 4 kilogramos. Esto es lo que equivale a 0.010 gramos. Ahora, es la masa. Pero vamos a calcular el peso. Dije que el peso iba hacia abajo. Entonces sabemos que el peso es W es igual a la masa por la gravedad. Son de ambas bolitas. Dicen que tienen idéntica masa. Entonces, multiplicando
1.0 por 10 a la menos 4 kilogramos por 9.81, que es la gravedad, 9.81 metros sobre segundo al cuadrado, nos da que el peso de esta primera bolita es lo siguiente, es 9.8 por 10 a la menos 4, haciéndolo en calculadora. Pero sabemos que kilogramo por metro, todo esto sobre segundo, esto equivale a un newton. Entonces el peso es igual a 9.8 por 10 a la menos 4 newton. Este es el peso. Entonces el peso de esta bolita y el peso de esta bolita son 9.8 por 10 a la menos 4 newtons. Entonces es lo que pesa la bolita. Deja quitar el vaso de café. Entonces, el siguiente, ese es el peso. Este es el peso. Tenemos que calcular el peso para indicar que va hacia abajo. Este es el peso que hace la bolita. Entonces habíamos dicho que la reacción del cable va hacia arriba. Y va en esta dirección porque como son cargas iguales se repelan. Entonces vamos a sacar sumatorias en X y sumatorias en Y. Entonces vamos a calcular las cargas. Pero vamos a analizar esta carga primero. Sabemos que para la primera ecuación, son ecuaciones. Ecuaciones. La primera ecuación es la sumatoria de fuerza en X es igual a 0 y la segunda ecuación que la sumatoria de fuerza en Y igual a 0. Entonces vamos a analizar esta, que es la misma de este lado. Entonces, la primera ecuación dice que la sumatoria de fuerza en X. Vamos a hacer, esta va en sentido de las negativas, de las X. Recuerda que el eje coordenado es de esta forma, Y y X. Hacia este lado son negativos y está apuntando hacia acá. Entonces, FE, bueno, vamos a ver, esta fuerza FT tiene componentes en X y en Y. Entonces, en X sería FT por el coseno de 60 grados menos FE, esto es igual a 0. ¿Sí? Esta es la primera ecuación. La segunda ecuación sería la sumatoria de fuerza en Y. Entonces, esta tiene componente en Y. Entonces sería Ft por el seno de 60 grados. Tiene componentes en X y en Y. Mira, para que lo veas. En y tiene componentes en X. En X. En Y y en X. Ahora, menos el peso. Menos W es igual a 0. O es lo mismo si pusiéramos Ft por el seno de 60 grados menos la masa por la gravedad es igual a 0. Es igual a 0. Entonces, vamos a calcular la fuerza. Ft es la fuerza del cable, la tensión, es Ft. Entonces, hacemos lo siguiente. Ft es igual a, esto lo pasamos multiplicando, nos queda la masa por la gravedad. Este lo pasamos, está restando, pasa sumando, queda aquí. Este está multiplicando, pasa dividiendo y nos va a quedar
seno de 60 grados. Entonces sabemos que el peso, la masa por la gravedad nos da peso. Ya habíamos calculado que nos da 9.8 por 10 a la menos 4 newtons sobre el seno de 60. El seno de 60 nos da 0.866. Entonces, dividiendo el peso entre el seno, nos da que la fuerza total es igual a 1.13. 1.13 por 10 a la menos 3 newtons. Esta es la fuerza que hace el cable, o es la tensión. Ahora, sustituyendo este valor en la primera ecuación, sabemos, nos daría lo siguiente. Entonces, tengo lo siguiente. De la primera ecuación sería la fuerza total por el coseno de 60 grados menos Fe, que es la fuerza de repulsión de Coulomb. Entonces, está restando, pasa sumando, nos queda Fe es igual a la tensión de la cuerda por el coseno de 60 grados. Conocemos Ft, que es esta, nos da Fe es igual a 1.13 por 10 a la menos 3 newtons por el coseno de 60 grados. Y nos da que Fe es igual a 5.7 por 10 a la menos 4 newtons. Entonces, conocemos la tensión de la cuerda y la fuerza de repulsión. Ahora, queremos calcular lo que nos piden, las cargas de cada fuerza. Entonces, aplicando la ley de Coulomb, deja pegar otra hoja, permítame. Para encontrar la carga de cada bolita, aplicamos la ley de Coulomb. Sabemos que la fuerza de repulsión de Coulomb es igual a K por Q1 por Q2 sobre la distancia al cuadrado. Pero habíamos dicho que eran cargas iguales. Q1 es igual a Q2. Entonces podemos decir que la carga, la fuerza de Coulomb de repulsión es K. Podemos decir que Q es al cuadrado. A ver, deja escribirlo bien. Podemos decir que la fuerza es igual a K por Q al cuadrado sobre la distancia. Entonces queremos conocer la carga. Entonces vamos a despejarla. Esta está multiplicando, pasa dividiendo. Entonces la carga es igual, pasa multiplicando, está dividiendo, pasa multiplicando. Nos queda la fuerza de repulsión es igual por R al cuadrado. Esto está dividiendo, esto está multiplicando, perdón, esto está multiplicando, pasa dividiendo sobre K. Y este tiene un exponente al cuadrado, pasa una raíz cuadrada. De esta forma vamos a calcular la carga de una bolita y de la otra bolita. Como las cargas son iguales, con que calculemos una carga, entonces el resultado es la siguiente. Nos da que la carga es igual a la fuerza de repulsión es igual a 5.7 por 10 a la menos 4. Pero a la menos 4 ¿qué? Newtons por la distancia, pero en metros, que son 0.40 metros
al cuadrado. Todo esto sobre la constante, que sabemos que es 9.0 por 10 a la 9 newtons metro cuadrado sobre coulombs al cuadrado. Todo esto sobre la raíz, todo esto le sacamos raíz cuadrada y nos va a dar lo siguiente. Esto lo multiplicamos por esto. Esto le llevamos primero al cuadrado, lo multiplicamos y lo dividimos. Al final le sacamos raíz cuadrada. Nos queda lo siguiente. Nos da 0.10 microcoulombs. Y esta es la carga de cada esferita o cada bolita. Espero que les haga parecido o sencillo el problema. Si tienes alguna duda, por favor, házmelo saber. Vamos a hacer otro problema o otro ejemplo. Vamos a hacer este segundo problema o ejemplo. Dice, las cargas de la figura son estacionarias. Entonces vamos a encontrar la fuerza ejercida sobre la carga de 4 microcoulombs debido a las otras dos cargas. Hay una carga aquí en uno de los vértices del triángulo y hay dos cargas en otros dos vértices del triángulo formando un triángulo, ¿no? Entonces, esta primera esfera o bolita tiene una carga positiva de 2 microcoulombs. Esta segunda tiene una carga de 3 positivo microcoulombs a una distancia de 20 centímetros o 0.20 metros. De esta esferita a esta son 20 centímetros o 0.20 metros, de aquí a aquí y de aquí a aquí. Esta esferita es positiva y tiene una carga de 4 microcoulombs. Entonces vamos a calcular qué efecto hace o qué fuerza hace esta partícula o esta bolita con respecto a esta y esta bolita con respecto a esta. Como son positivas, entonces va a haber una fuerza de repulsión de esta hacia esta y se van a tender a repeler. Entonces esta bolita va a tender a separarse, a irse, salirse de aquí con el mismo ángulo de 60. Y esta bolita con respecto a esta o esta esfera con respecto a esta, como tienen el signo igual, son positivos, también va a ser el mismo efecto. Esta con respecto a esta se va a repeler. Analizamos de esta forma la esfera porque nos piden que analicemos la fuerza ejercida sobre la carga de más 4 microcoulombs. Por eso, entonces voy a hacer el dibujo más grande de esta y vamos a resolver el problema. Bueno, la figura nos quedaría así. Esta lo voy a transcribir. Nos daría la esfera o la partícula. Esta partícula con respecto a esto seguiría la misma línea de repulsión. Por eso son 60 grados. Entonces sería Fe 2 y esta esfera con respecto a esto también va a tener una repulsión en el mismo ángulo, en la misma inclinación. Entonces tendría la segunda esfera, se llamaría Fe3 y también tendría un ángulo con el eje Y, con el eje X de 60 grados. 60 grados igualmente aquí sería 60 grados. Son 60 grados porque este va a hacer que esta bolita se mueva en esta dirección y esta partícula o bolita va a hacer que esta bolita se mueva en esta otra dirección con el mismo ángulo. Entonces, dibujando nuestros ejes coordenados,
con respecto a la bolita de 4 microcoulombs, nos quedaría esta forma. O sea, esta imagen es esta. Entonces vamos a analizarlas. Voy a pegar una hoja, permíteme. Ahora, por medio de la ley de Coulomb, vamos a calcular la fuerza de repulsión E3 y la fuerza de repulsión E2, como la habíamos definido en esta parte, F2 y FE3. Y vamos a especificar lo siguiente. Tenemos que, para esta bolita, sabemos que 3 microcoulombs equivale a 3.0 por 10 a la menos 6 coulombs. Hay que transformar. Sabemos que 2.0 microcoulombs equivale a 2.0 por 10 a la menos 6 coulombs. Y la última, 4, que sería esta, 4 microcoulombs equivale a 4.0 por 10 a la menos 6 coulombs. Entonces, vamos a aplicar ahora sí la fórmula. Vamos a calcular primero para esta FE2. Sabemos que, según la ley de Coulomb, FE2 nos da que es la constante, la carga 1, la carga 2 y la distancia r al cuadrado. Entonces, sustituyendo, nos quedaría la siguiente forma. FE2 es igual a la constante K, que sería 9.0, bueno, 0 por 10 a la 9, de 9 que newtons metro cuadrado sobre coulombs al cuadrado. Y esto vamos a multiplicarlos por la carga, o las cargas. Entonces, Q1, estamos analizando esta, y sería con respecto a esta. ¿Sí? Sería esta. Entonces sería multiplicándolo por, ya me cansé, por 2.0 por 10 a la menos 6 coulombs por 4. Vamos a multiplicar esta carga por esta carga. Esta es la de 4. Entonces sería 4 por 10 a la menos 6 coulombs. ¿Sí? Y todo esto sobre la distancia. Es la distancia que hay de aquí a acá. Estamos checando esta. La distancia que hay de aquí a aquí, que son 2 centímetros, que son 0.20 metros. Pero este es al cuadrado según la fórmula. Este es al cuadrado. Nos da 0.20 metros al cuadrado. Entonces multiplicamos estas dos cantidades, multiplicamos por esta y lo dividimos. Y nos da lo siguiente. FE2 nos da 1.8 newtons. 1.8 newtons. Esta es la fuerza F2. Esta es la fuerza que se produce de esta partícula a esta partícula, o de esta esfera a esta otra esfera, para que se mueva esta esfera hacia acá. Se produce en 1.8 newtons. Ahora, vamos a hacer ahora esta esfera con respecto a esta. Vamos a calcular FE3. Está aquí, FE3. Entonces nos da, no voy a poner las unidades por el espacio. Entonces FE3 nos da lo siguiente. Nos da 9.0 por 10 a la 9. Esta es la constante K por 3. Por la partícula 3. Vamos a hacer
esta carga por la carga de 4, 3 por 4. Entonces nos va a dar 3.0 por 10 a la menos 6 newtons, a la menos 6 newtons, a la menos 6 coulombs. Es que estoy pensando en newtons. Equivaldría esto por la 4 microcoulombs, nos quedaría 4.0 por 10 a la menos 6 coulombs sobre la distancia. La distancia es la misma. Entonces nos da 0.20 metros al cuadrado. Al realizar esta multiplicación, esta por esta, entre esto por esto, me da lo siguiente. Fe3 nos da 2.7 newtons. Entonces, esta partícula, para que se mueva esta partícula hacia acá, ejerce una fuerza de 2.7 newtons. Nos quedaría así. Aquí sería igual a 2.7 newtons. Y en esta nos daría 1.8 newtons. Ok. Entonces, deja pegar otra hoja. Vamos a calcular la magnitud total vamos a calcular la magnitud total que ejercen las dos bolitas que están de este lado y este con respecto a la carga de 4 microcoulombs. Entonces vamos a tener que sacar sumatoria en X y sumatoria en Y. ¿Sí? Vamos a pegar otra hoja, permíteme. Entonces, para encontrar la magnitud que se hace efecto en esta partícula de 4 microcoulombs, para calcular la magnitud total de estas dos esferas con respecto a esta, entonces hay que sacar la sumatoria en X y la sumatoria en Y. Entonces tenemos la primera ecuación que sería sumatoria de fuerzas en X igual a 0 y la segunda sería sumatoria de fuerzas en Y igual a 0. Entonces la primera ecuación nos quedaría sumatoria de fuerzas en X. Entonces la primera ecuación sería esta, vamos a ponerle esta. Esta tiene componente en X, entonces sería 1.8, sería 1.8 coseno de 60 grados, porque va hacia acá, menos la magnitud total de acá nos da 2.7 por el coseno de 60 grados es igual a 0. La segunda ecuación nos dice que la sumatoria de fuerzas en Y sería 1.8 por el seno de 60 grados, porque tiene componente con respecto a Y, más 2.7 seno de 60 grados es igual a 0. Entonces, realizando esa sumatoria y realizando esta sumatoria, nos quedaría que la sumatoria de fuerza en X y la sumatoria de fuerza en Y es lo siguiente. Voy a realizarlas. Realizando la suma de arriba de la sumatoria de X nos da menos una fuerza de menos 0.45 newtons. Y realizando esta sumatoria nos da en Y la sumatoria positiva de 3.9 newtons hora. Para encontrar la magnitud total de las esferas de abajo con respecto a esto es la siguiente. Sabemos que la magnitud total, la fuerza total es igual a menos 0.45 newtons al cuadrado más 3.9 newtons al cuadrado raíz cuadrada. De esto nos da lo siguiente, la fuerza total es igual a, nos da 39.3.9 newtons. La fuerza total o la magnitud total es 3.9. Entonces el ángulo que lleva esa magnitud sería la sumatoria de fuerzas en Y sobre la sumatoria de fuerzas en X de alfa. Entonces nos da lo siguiente, nos da 3.9 newtons sobre menos
45 newtons. Esto se hace 1, nos da 39.9 sobre menos 0.45 newtons y nos da lo siguiente: alfa, dividimos este entre este y el inverso de tangente nos da alfa igual a, este es el ángulo de aplicación de la fuerza total que ejercen estas dos partículas con respecto a esta, ¿sí? Ese es el ángulo que hace, o sea, quiere decir que hace un esfuerzo de 83 grados. Podría ser positivo hacia acá. Una fuerza total. Bueno, se me está acabando la pila. Este es el resultado. Si tienes alguna duda, puedes decírmelo a través de observaciones. Si te gustó el video, por favor dale like y suscríbete. No se te olvide compartir este video porque a mí me ayudarías bastante. Gracias.